Acusando a su esposa de robo, el esposo y la suegra se frotaban las manos en la corte, pero justo cuando un niño sin hogar se acercó al juez y le entregó una nota, la mañana ya se había establecido, y el sol bañaba generosamente la residencia con sus rayos. Caminando por la calle iba una joven vestida con un vestido azul claro que parecía acentuar aún más la palidez de su rostro. Sus zapatos de tacón alto resonaban con un ritmo nervioso en el pavimento, marcando los segundos que inexorablemente se deslizaban. El reloj en su muñeca marcaba las 9:55 y la audiencia en el tribunal estaba programada para empezar exactamente a las 10. Evelyn Mesen se estaba ahogando de miedo, y su pecho se apretaba con una sensación de catástrofe inminente. No, esto no puede ser, murmuró, aferrándose al bolso que contenía todos los documentos que mantenían su vida en orden. Yo, una maestra de inglés, ¿realmente estoy siendo acusada de robo? Dios, qué vergüenza. Pero las palabras se congelaron en sus labios. Pensamientos inquietantes giraban en su mente, haciéndole difícil concentrarse. Su esposo, Scott Mesen, el hombre con quien había pasado los últimos 7 años, había solicitado el divorcio y la acusaba de haber robado una caja de joyas con reliquias familiares. En ese momento, su esposo le parecía un extraño, incluso un enemigo, y su suegra, Margaret Gill, con su mirada fría y palabras crueles, se había convertido en el símbolo del engaño y la burla. Sin embargo, Evelyn comprendió que ahora, más que nunca, debía ser fuerte. Tenía que defender su honor y su reputación. No, no me rendiré, se susurró a sí misma. Lucharé hasta el final. En ese momento, un taxi se detuvo en la parada. Evelyn corrió hacia él y le dijo al conductor, por favor, ¿puede ir más rápido? Tengo un asunto importante que atender. ¿A dónde exactamente?, preguntó el conductor. Al tribunal de la ciudad, respondió Evelyn, jadeando de ansiedad. Solo apúrese, por favor. El conductor arrancó el motor y se incorporó rápidamente al tráfico. En el asiento trasero del taxi, Evelyn repasaba en su mente los eventos de las últimas semanas. Scott, cautivado por una joven colega, se había vuelto frío y distante. Mientras tanto, Margaret la había ridiculizado continuamente por su simplicidad, su impotencia y su incapacidad de tener un hijo. Y luego, para colmo, esta acusación de robo, ¿y qué robo? Sus pensamientos giraban. Evelyn recordaba cada prueba de su inocencia, cada argumento, cada detalle que pudiera refutar la acusación, pero el miedo pesaba sobre ella, impidiéndole concentrarse en lo que realmente importaba. Finalmente, el taxi se detuvo frente al tribunal. Rápidamente pagó, y al bajar del coche, casi corrió hacia la entrada. En el interior, había una acogedora penumbra y el pasillo arqueado olía a limpio, como si lo acabaran de fregar. Evelyn se apresuró hacia la sala del tribunal donde se iba a escuchar su caso. Pronto, se encontró frente a una pesada puerta de roble con un tirador de bronce grabado con las palabras Sala número 2. Tomó una respiración profunda y abrió la puerta. La sala del tribunal era pequeña, pero lo suficientemente espaciosa, equipada con todo lo necesario. Había un escritorio grande para el juez, y al lado, uno un poco más pequeño para el secretario, quien tenía una computadora y pilas de documentos. Un archivador cerrado estaba un poco más lejos, y a lo largo de las paredes había varias filas de bancos para el público. En el centro de la sala estaba una mesa grande para las partes implicadas en el proceso, con 2 sillas y un micrófono. La sala ya estaba llena de gente. Evelyn se acercó al secretario, que estaba sentado en el escritorio llenando algunos papeles. Hola, soy Adolan Mesen. Fui citada al tribunal por un caso de divorcio y robo. El secretario la miró y revisó la lista de casos. Sí, dijo, su caso es el número 112. Por favor, tome asiento. Evelyn asintió y miró alrededor con incertidumbre. Por el rabillo del ojo vio a la juez, una mujer con toga negra y rasgos severos. A su lado estaba el secretario, registrando algo en las actas.
Al otro lado de la sala estaban sentados Scott y Margaret. Su esposo estaba sentado de manera casual, con una expresión de suficiencia en el rostro, intercambiando frecuentes miradas con su madre, quien mantenía una mirada fría e impenetrable. Los abogados de ambas partes también estaban presentes. En el lado de Scott estaba Louis Morton, un abogado experimentado con muchas conexiones en el mundo legal. Exudaba confianza y sonreía con frecuencia, como si tranquilizara a su cliente. El abogado de Evelyn, por otro lado, era una mujer joven con un rostro amable y una sonrisa tímida. Instintivamente, Evelyn dio un paso atrás, sintiendo todas las miradas sobre ella, atravesándola como flechas. En ese momento, sus piernas se sintieron débiles y sus manos estaban empapadas en sudor frío. Evelyn, resonó la voz de la juez, por favor tome asiento en la mesa de los participantes. Tragando nerviosamente y lanzando miradas confusas alrededor de la sala, Evelyn se acercó a la mesa. Ahora, Adeline Mason testificaría. El juez anunció, por la presente abro la sesión judicial sobre el divorcio de Scott y Adeline Mason, así como el robo de propiedad de la familia Mason, según lo reclamado por el demandante. Su señoría, dijo el abogado de Scott, levantándose y haciendo una reverencia respetuosa al tribunal. Mi cliente, Scott, acusa a su ex esposa de robar una reliquia familiar, un juego de joyas antiguas de plata. Su señoría, objetó de inmediato Alice Williams, la abogada de Evelyn. Mi cliente niega categóricamente los cargos. Ella nunca tomó nada que perteneciera a su ex esposo sin su permiso. Esto es un error o una acusación falsa deliberada. Evelyn, dijo el juez, ahora puede presentar su versión de los hechos. Evelyn permaneció en silencio un momento, reviviendo todo en su mente. Soy inocente, dijo suavemente. Ese día, mi esposo se había ido de viaje de negocios y yo me quedé en casa. Fue aproximadamente una semana antes de que tuviéramos nuestra última discusión y me mudara a un apartamento alquilado. Margaret dijo que necesitaba limpiar mi habitación, a ella le gusta mantener la casa ordenada. Yo estaba ocupada con mi trabajo y no presté atención. Solo más tarde me di cuenta de que había movido algunas cosas y no las puso de nuevo en su lugar. ¿Cuánto tiempo estuvo limpiando?, preguntó el juez. Aproximadamente 2 horas, respondió Evelyn. Durante ese tiempo, salí al jardín a trabajar. ¿Y dónde estaban esas joyas antiguas durante la limpieza?, preguntó el abogado de Scott. Margaret estaba limpiando mi escritorio, respondió Evelyn. Había revistas, libros, trabajos de estudiantes que necesitaba calificar y fotografías. No recuerdo qué más. La caja de joyas estaba en un estante cercano. Pero durante la limpieza, ¿no notaste que faltaba algo valioso en el escritorio?, insistió el abogado de Scott. No, estaba concentrada en mi trabajo y no prestaba atención a lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Adeline, comenzó el juez, debes entender que tu declaración sobre no darte cuenta de la desaparición de una propiedad valiosa suena poco convincente. Podrías haberte dado cuenta de que faltaba un objeto valioso en el escritorio, considerando que tuviste la oportunidad de esconder las joyas antes de que Scott regresara de su viaje de negocios. Evelyn sintió que la ira comenzaba a hervir dentro de ella. Su señoría, exclamó indignada, no soy culpable. Margaret fue quien estuvo limpiando en mi habitación y pudo haber tomado la caja de joyas para luego acusarme de robo. Nunca le ha gustado el hecho de que me casara con su hijo, siempre quiso que se casara con alguien de su propio círculo. Margaret, dijo el juez, ahora puede hablar. La suegra se levantó con duda y se acercó al micrófono. Su señoría, comenzó, no tomé la caja de joyas. Sí, fui a la habitación de Evelyn y ayudé a limpiar, pero no me llevé nada. Su señoría, interrumpió Louis, me gustaría presentar pruebas que demuestran la culpabilidad de la acusada. El abogado de Scott sacó una fotografía de su carpeta y se la entregó al juez. Esta fotografía muestra la reliquia familiar robada, la caja de joyas que fue sustraída de mi cliente.
Las pertenencias familiares fueron encontradas más tarde en el apartamento de Evelyn. ¿Dónde exactamente fueron encontradas?, preguntó el juez. En el armario del dormitorio, donde Evelyn guardaba sus pertenencias, respondió el abogado. Evelyn se estremeció involuntariamente. De hecho, guardaba muchas fotografías, libros y otras cosas en su armario, pero la caja de joyas nunca había estado allí. Su señoría, exclamó, realmente no sé cómo esos objetos terminaron en mi armario. En ese momento, la sala del tribunal cayó en un tenso silencio. Luego, la puerta de la sala se abrió suavemente y una cabeza despeinada apareció en la entrada. Un segundo después, un niño de unos 10 años con una mirada asustada entró al interior. La jueza Deborah Rhodes estaba a punto de preguntar qué estaba ocurriendo cuando el niño, que parecía un vagabundo, corrió rápidamente hacia ella y le entregó un trozo de papel arrugado. «Oh, es una nota», se escuchó un murmullo de preocupación en la sala antes de que alguien pudiera reaccionar. El niño salió corriendo de la sala en un instante. La jueza Deborah desdobló con cuidado el papel y lo recorrió con la mirada. Los guardias de seguridad de la sala se tensaron visiblemente, sin saber qué esperar y temiendo una reprimenda por dejar que el niño entrara sin ser notado. Pero la jueza dudó por un momento, como si estuviera pensando en lo que acababa de leer. Luego habló. Evelyn, considerando las pruebas presentadas por la parte contraria, considero necesario enviar este caso a una investigación más profunda, así como abordar el tema del divorcio y la posterior división de bienes. Si los hubiera, dijo el juez. Scar frunció el ceño y miró con ansiedad a su madre. Margaret se encogió de hombros como diciendo, ¿qué puedo hacer? La decisión del juez es definitiva. Mientras tanto, Evelyn bajó la cabeza, sintiéndose completamente agotada. En ese momento, la desesperación y la impotencia la abrumaron. ¿Cómo había permitido que su vida se desmoronara por una acusación tan absurda? El tribunal se levanta, declaró el juez. La sala se llenó de murmullos de descontento. Evelyn salió del lugar con el corazón pesado. ¿Quién era ese muchacho y por qué había traído esa nota? Parecía improbable que alguien presente pudiera arrojar luz sobre la situación. ¿Y ahora qué?, le preguntó a su abogado, de pie afuera del tribunal. ¿Cómo voy a probar mi inocencia? Evelyn, respondió Alice, intenta ver lo positivo además de lo negativo. Ahora tenemos tiempo para reunir más pruebas y verificar la autenticidad de la fotografía presentada como evidencia en el tribunal. Confío en que podremos refutar la acusación. Evelyn asintió con cansancio. Si así era, que así fuera. En el fondo, ya no estaba segura de en qué creer, pero no tenía otra opción. Tenía que luchar por su honor. Después de un día tan frustrante y lleno de conflictos en el tribunal, todavía tenía que ir a su trabajo en la escuela ICM número 3, donde había estado enseñando desde que se graduó del instituto pedagógico. Mientras caminaba a una considerable distancia del tribunal, se detuvo. A decir verdad, aún no podía creer lo rápido que su vida se había puesto patas arriba. Ayer era una maestra ordinaria, sin nada destacable, y hoy estaba acusada de robo, con la amenaza de ser avergonzada públicamente colgando sobre su cabeza. ¿Cómo pude ser tan ingenua?, pensó, reflexionando sobre las palabras del juez, que resonaban en su mente como una sentencia. ¿Cómo pude confiar en Scott y en su madre? De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por el chirrido de los frenos y un grito. Evelyn vio a un hombre desconocido en una silla de ruedas rodando sin control hacia la calle. Parecía que los frenos de la vieja silla habían fallado, y un anciano que estaba en la acera agitaba frenéticamente su bastón y gritaba desesperado, pero no podía detener la silla. En un instante, Evelyn reaccionó, corriendo hacia el hombre. Con todas sus fuerzas, empujó la silla de ruedas lejos de la carretera. El hombre se detuvo a solo centímetros de las ruedas de un autobús que pasaba, mientras que Evelyn, perdiendo el equilibrio, cayó con fuerza sobre el asfalto, sintiendo un agudo dolor en la pierna. Por un momento, todo a su alrededor pareció detenerse.
La gente en la calle, los conductores en sus coches, incluso los peatones en la acera se quedaron quietos, observando a Evelyn y al hombre en la silla de ruedas como si esperaran un milagro. Muchas gracias, dijo el desconocido, esforzándose por recuperar el aliento. Parece que acabas de salvarme la vida. Oh, no es nada, susurró Evelyn. No podía quedarme allí mirando. Eres una mujer increíble, dijo él. Soy Timothy. ¿Cómo te llamas? Adeline, respondió ella, frotándose la rodilla magullada mientras lo ayudaba a alejarse del borde de la carretera. Evelyn, qué nombre tan bonito, dijo Timothy con una sonrisa. Quiero agradecerte de nuevo. Yo solo. Se quedó callado, de repente perdido en sus pensamientos. ¿Solo qué? Preguntó Evelyn con cautela. Simplemente no sé qué hacer, dijo. Hace 2 horas, mi hijo Walter fue a la tienda y todavía no ha regresado. Evelyn trató de consolarlo, he llamado a su teléfono, pero no contesta. Eso no es bueno, pero no te preocupes, dijo intentando tranquilizar a Timothy. Tal vez se retrasó en algún lugar, o quizás se le acabó la batería. Los niños pueden ser tan despistados a veces. Sí, tal vez tengas razón, respondió Timothy, aunque aún sonaba preocupado. Pero Walter todavía es joven, solo tiene 10 años. Por eso estoy tan preocupado. Y luego está esa idea loca suya. Quería empezar a pedir limosna para ahorrar para mi cirugía. He intentado convencerlo de no hacerlo tantas veces, pero es muy terco. Honestamente, es vergonzoso para mí. Es una idea descabellada, pero Walter es solo un niño. Se ha llenado la cabeza de todo tipo de fantasías, dijo Evelyn. ¿Y la escuela? ¿Está faltando a clases o tiene el turno de la tarde?, preguntó Evelyn, de repente sintiéndose preocupada. Timothy bajó la mirada con vergüenza. No, Walter no es un desertor, dijo, negando con la cabeza. Se cambió a la educación a distancia por mí, ya sabes. Pero le está yendo muy bien en la escuela. A mí también me fue bien en su momento, pero la vida resultó como resultó. Fue un accidente estúpido. Me ofrecía cortar un árbol para una vecina mayor en su casa de verano. Karen Morgan. A sus nietos solo les importa la herencia y no pueden esperar para meterla en una residencia de ancianos. Ni siquiera le cobré dinero, pero me caí de una manera extraña. Se rompió una rama, un lugar terrible para trabajar, y sufrí una fractura por compresión en la columna lumbar. No es el fin del mundo, pero es difícil. Estoy en la lista de espera para la cirugía. Mientras tanto, hago trabajos de carpintería en casa para ganarme la vida. Cosas pequeñas como muebles, cajas de joyas, marcos para fotos. Mi esposa falleció hace 5 años, continuó Timothy. El corazón de Evelyn se encogió de compasión mientras imaginaba a este hombre atado a una silla de ruedas, tratando de ganarse la vida mientras su hijo recurría a pedir limosna para pagar la cirugía de su padre. ¿Cómo sabe Walter sobre la cirugía?, preguntó Evelyn, mirando el rostro demacrado de Timothy, lleno de arrugas que insinuaban una vida difícil. Le conté todo directamente, dijo Timothy. No puedo ocultar la verdad a mi propio hijo. Pensé que lo ayudaría a entender, que lo haría más fácil para él. Pero ahora está preocupado, tratando de ayudarme a su manera. La voz de Timothy se fue apagando, el optimismo desapareciendo de su rostro, reemplazado por una profunda tristeza. Tienes un hijo maravilloso, susurró Evelyn, extendiendo su mano instintivamente para colocarla sobre la de él, con la esperanza de ofrecerle algo de consuelo al angustiado padre. Se sentaron bajo la sombra de un pequeño álamo, observando los autos pasar, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Los transeúntes los miraban curiosos, algunos sintiendo una inexplicable necesidad de ofrecerles un poco de dinero, pero luego dudaban, notando que la mujer estaba bien vestida y que el hombre no parecía estar sin hogar. Además, no había una caja de donaciones a la vista. Debe ser un error, pensaban. En ese momento, Timothy apretó suavemente la mano de Evelyn.
Ella sintió sus dedos agarrar los suyos, sin soltarlos, como si se aferrara al último hilo de esperanza en esta situación desesperada. Entiendo lo difícil que debe ser para ti, dijo Evelyn suavemente, con el corazón lleno de empatía. No pierdas la esperanza. Puedo ayudarte. Conozco bien este barrio. Podemos buscar a Walter juntos, revisar las tiendas cercanas y los parques. Timothy la miró con profunda gratitud en los ojos. Gracias. Pero, ¿cómo conoces tan bien el vecindario?, preguntó Timothy, curioso. Solía vivir por aquí, respondió Evelyn con un toque de tristeza. Antes de casarme, tenía un pequeño apartamento que heredé de mis padres. Lo vendimos, agregamos algo de dinero y compramos una casa juntos con mi esposo. Y ahora, estamos pasando por un divorcio, peleando por la propiedad. Timothy asintió, percibiendo que el tema era doloroso para ella y sin querer presionar más. Justo en ese momento, su teléfono vibró insistentemente. Al mirarlo, su rostro se iluminó de alegría. «Es Walter», exclamó, finalmente aliviado. Evelyn sonrió y discretamente se alejó para darle algo de privacidad. Su rodilla magullada palpitaba, pero trató de ignorar el dolor. Resultó que habían encontrado a Walter y estaba a solo unos minutos de donde estaba su padre. Dándose cuenta de que necesitaba ir al trabajo, Evelyn se despidió cálidamente de Timothy, asegurándose de obtener su dirección y número de teléfono por si acaso. Timothy le devolvió la sonrisa y la observó alejarse con una expresión de gratitud. El camino hacia la escuela se sintió interminable. Cada minuto estaba lleno de los pensamientos turbulentos de Evelyn sobre todo lo que había ocurrido. Solo cuando finalmente llegó al patio de la escuela pudo sacudirse el peso de todo. Pronto, vio a su estudiante favorita, Aaron Jackson, corriendo hacia ella, saludando con entusiasmo. Aaron era una alumna de último año, conocida por su aguda inteligencia y franqueza. Evelyn admiraba su actitud alegre y sus ganas de aprender. «Señora Evelyn», llamó Aaron mientras se acercaba. «Manejaste eso muy bien». «¿De qué estás hablando?», preguntó Evelyn, confundida por el comentario. «Oh, ya lo sé», respondió Aaron con una sonrisa. «Quizás aún no te hayas dado cuenta, pero todos en la escuela están hablando de lo que pasó con el robo. Dicen que estuviste en una situación difícil en el juicio, pero no te rendiste y mantuviste tu posición. ¿Y además?». Aaron dudó por un momento, sin estar segura de si debía continuar. «¿Y además qué?», preguntó Evelyn con un toque de ironía, notando la vacilación de Aaron. «Bueno, todos en la escuela te están apoyando y deseándote suerte en el juicio», Aaron sonrió ampliamente. «Incluso hicimos circular una petición». Evelyn se quedó atónita. Había asumido que todos creían que era culpable y se habían vuelto en su contra, pero ahora se daba cuenta de que las cosas eran todo lo contrario. «Es tan extraño que sepas del juicio», dijo Evelyn en voz baja. «Pensé que nadie lo sabía». «¿Cómo que no?». Aaron arrugó la cara. «Todo el mundo lo sabe. Tenemos informantes en cada clase». Evelyn se rió. De hecho, los niños tenían sus propios canales de información. «Bueno, gracias por el apoyo», Aaron dijo. «Es muy amable de tu parte, pero ahora necesito ir a clase». «No hay de qué», respondió la chica. «Eres nuestra maestra favorita y todos creemos que eres inocente». Cuando llegaron al edificio de la escuela, Evelyn agradeció a Aaron y entró en el vestíbulo, donde la recibió Ronald Hall, el subdirector y su enemigo jurado. Él había intentado incriminarla varias veces antes, buscando cualquier excusa para despedirla. Evelyn sentía una profunda aversión hacia él, pero se veía obligada a trabajar a su lado. «Hola, Evelyn», dijo Ronald, tratando de disimular sus emociones. «¿Cómo te fue en el juicio?». «No muy bien», respondió honestamente, «pero creo que todo saldrá bien». «Eso espero», gruñó él. «Te dije que no te metieras en este lío». «¿Y ahora qué se supone que haga?», preguntó Evelyn, esperando encontrar algo de apoyo en los ojos de Ronald.
Hacer. Ronald sonrió ampliamente. No hay nada que hacer. Solo esperar la próxima audiencia. No, planeo tomar acción, protestó Evelyn. Quiero probar mi inocencia. No hay nada que probar, Ronald esbozó una sonrisa. Ya cavaste tu propia tumba. Por favor, no seas tan duro, dijo ella en voz baja. No soy duro, solo pragmático, respondió Ronald. Y los pragmáticos saben que solo los más fuertes sobreviven en este mundo. En ese momento, el director de la escuela, Matthew Adams, se acercó y lo saludó. Él siempre había sido honesto y justo, y Evelyn lo respetaba sinceramente. Un hombre de valores a la antigua, Matthew creía en la humanidad y la justicia. Evelyn, dijo el director, dándole un apretón de mano suave. Me alegra mucho verte. Sé que ha sido difícil para ti en el tribunal. Quiero que sepas que mis colegas y yo estamos de tu lado y creemos en tu inocencia. Gracias, respondió ella con una sonrisa. Es muy reconfortante escuchar eso. Bueno, si es así, vayamos a tu aula, dijo el director. Tu clase empieza en 15 minutos. Evelyn asintió y caminó por el pasillo. Su aula era pequeña y acogedora, con un escritorio desordenado con libros y cuadernos. Fotos de sus mejores alumnos adornaban las paredes, y sus plantas favoritas estaban en un estante. Evelyn dejó su bolso en el escritorio, extendió los libros de texto e intentó organizar sus pensamientos, pero le costaba concentrarse. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre el juicio y cómo demostrar su inocencia. Involuntariamente, vio su vida desplegarse ante ella como una película, buscando cualquier error o pequeño detalle que pudiera desmentir las acusaciones. 15 minutos hasta la clase, ¿era mucho o poco? Cuando estás inmerso en algo interesante, el tiempo pasa volando, pero cuando esperas algo, parece una eternidad. Su mente volvió a los recuerdos de la infancia, como escenas de una película en blanco y negro. Un pupitre de madera, la cálida mano de su madre, empacando sándwiches de jamón y té en su mochila. Evelyn se vio a sí misma como una niña pequeña, corriendo por el patio de la escuela durante el recreo, riendo con amigos. En ese entonces, no había indicios de lo que el futuro le tenía reservado. Los recuerdos cambiaron a una acogedora habitación en su universidad de magisterio. La amplia sala estaba llena de luz solar que se filtraba a través de cortinas delgadas. Ella y su compañera de clase, Nancy, se sentaban en una mesa grande cubierta de notas y libros de texto. El aroma del café hecho en una vieja estufa eléctrica llenaba el aire. Nancy soñaba con ser maestra de primaria, mientras que Evelyn aspiraba a enseñar inglés y literatura. ¿Crees, Nancy, que ser maestra es una vocación?, preguntó Evelyn, mirando pensativa por la ventana. Nancy dejó sus notas a un lado y miró a su amiga con atención. Sabes, Evelyn, creo que ser maestra es más que una profesión, es una misión. Transmites tu conocimiento y experiencia a una nueva generación, invirtiendo una parte de ti en cada estudiante, moldeando su carácter e influyendo en su futuro. Sí, tienes razón, coincidió Evelyn. Siempre he soñado con ser maestra. Me encantaba leer y escribir ensayos desde que era niña. Tenía tanta pasión por el conocimiento. Quería compartirlo con los niños, ayudarles a crecer. Con cada minuto que pasaba, los recuerdos se volvían más vívidos y detallados. De repente, Evelyn vio a su madre con claridad, cariñosa, amable, trabajando como enfermera en un hospital. Su difunto padre, Robert Peterson, había trabajado como ingeniero en una acería. Era un hombre fuerte y responsable. Evelyn recordaba fotos de él en su overol de trabajo, con manos callosas que siempre olían a metal y algo más desconocido para ella cuando era pequeña. «Mamá, ¿papá era fuerte?», preguntó Evelyn una vez, examinando una foto en blanco y negro donde su padre, alto y en buena forma, estaba junto a su madre. Su madre miró la foto, con lágrimas formándose en sus ojos. Acarició la cabeza de su hija, con la voz temblorosa de dolor. «Sí, cariño,
papá era muy fuerte. Era un verdadero hombre, siempre dispuesto a ayudar. Entonces, ¿por qué él? La voz de Evelyn se quebró. Él salvó personas, respondió su madre. Hubo un incendio en la fábrica. Papá estaba allí y ayudó a sus compañeros a escapar del taller en llamas. Salvó personalmente a varias personas, pero él. La voz de su madre se desvaneció, sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrazó fuertemente a Evelyn. Papá murió bajo una viga que colapsó. Fue un héroe. Evelyn sentía que su madre nunca llegó a aceptar completamente la muerte de su padre. Llevaba su fotografía con ella, y a veces, por las noches, cuando Evelyn dormía, se quedaba mucho tiempo mirándola, perdida en pensamientos tristes. Cuando era pequeña, Evelyn no podía comprender la gravedad de la situación, no podía entender completamente la magnitud de la pérdida. Pero a medida que crecía, cada vez sentía más ganas de aprender sobre su padre. Recordaba las historias que su madre contaba sobre su bondad, valentía, habilidades para resolver problemas y, por supuesto, su amor por la familia. Evelyn a menudo se preguntaba cómo habría sido su padre si aún estuviera vivo. Frecuentemente se imaginaba que él estaría orgulloso de sus logros y encantado con sus éxitos. Como cualquier niño en una situación así, Evelyn echaba profundamente de menos la atención y el apoyo de su padre. Le habría encantado conocerlo mejor, pero no tuvo la oportunidad. Lo único que quedaba eran las fotografías de su padre, las historias de su madre y el cálido sentimiento de amor que él había dejado en su corazón. Años después, cuando Evelyn ya trabajaba como profesora de inglés y literatura, solía compartir sus recuerdos sobre su padre con sus estudiantes. Hablaba sobre su valentía inigualable, su amor por las personas y cómo había sacrificado su vida para salvar a los trabajadores del taller en llamas. Sus alumnos siempre escuchaban con atención y Evelyn podía ver respeto y admiración en sus ojos. Incluso durante sus años escolares, Evelyn había entendido que su padre era un héroe, no solo porque murió en un incendio, sino porque salvó vidas. Desde entonces, un solo pensamiento se había alojado en su mente como una astilla: no era solo la hija de su padre, sino también su heredera, y eso significaba que tenía que ser fuerte, compasiva y hacer buenas obras. Esto fue seguido por un recuerdo de un campamento estudiantil organizado en el último año de la universidad. Junto con sus compañeros de clase, un grupo animado de las facultades de Educación y Economía se aventuraron a un entorno pintoresco donde un arroyo serpenteaba como una cinta a través de prados verdes. El claro, cubierto de un rico verde, se convirtió en un refugio temporal para el grupo de estudiantes. Desde allí, había una vista impresionante del río, y el aire estaba lleno de los aromas del bosque y las hierbas en flor. Pronto encendieron una fogata, y las ramas crepitantes crearon una atmósfera de calidez acogedora. «Vamos al bosque con Scar a recoger setas», sugirió Daniel Lewis, un chico alto y delgado con el cabello oscuro, siempre listo para la aventura. «Podríamos hacer un estofado de setas o sopa, como la que hacía mamá». «No se pierdan en el bosque», bromeó Nancy, una chica de cara redonda con ojos alegres y rizos rojos vivaces. «Este lugar es tan salvaje, es fácil perderse». «No te preocupes, Nancy. Si es necesario, llevaré una brújula», respondió Daniel con ironía, ya alejándose del claro y saludando hacia el denso bosque. Evelyn estaba de pie junto a Nancy, observando pensativa a los chicos que se alejaban. Por un momento, creyó ver algo especial, algo misterioso en los ojos marrón oscuro de Daniel. Evelyn sacudió la cabeza, intentando disipar ese vago e indefinido sentimiento. Ni siquiera su amiga sabía que Evelyn había estado albergando un afecto secreto por Scott durante varios meses, pero no se atrevía a admitirlo. Evelyn sospechaba que Scott no estaba al tanto de sus sentimientos. Sí, le gustaba su actitud tranquila, a veces incluso un poco aburrida. Además, Scott no prestaba mucha atención a su pasión por la literatura y el arte, pero era tan directo, sincero y amable. Carecía de cualquier carisma pretencioso, pomposidad o falsedad.
Simplemente era un buen chico, como una hoja en blanco en la que se podía escribir una nueva historia. Tal vez eso era lo que atraía a Evelyn hacia él. Ese día, los jóvenes pasearon por el bosque. Durante mucho tiempo, estuvieron recogiendo setas sin darse cuenta de cómo se habían separado unos de otros. Finalmente, Scott desapareció. Nancy y Evelyn empezaron a buscarlo de inmediato, junto con Daniel. Avanzaron por el denso bosque, pisando con cuidado sobre las raíces de los árboles. Evelyn mantenía la vista alerta, intentando no perderse nada sospechoso. Nancy, por favor, mira allí, señaló Evelyn hacia un pequeño claro cubierto de hierba alta. Tal vez esté ahí. Nancy siguió la dirección que le indicaba y negó con la cabeza, señalando que no veía nada. Evelyn se sintió desesperada. No podía creer que Scott pudiera haberse metido en problemas tan fácilmente. Está bien, respiró hondo. Iré más lejos. Dándose la vuelta, se adentró más en el bosque. Daniel se quedó con Nancy, quien se había lastimado una pierna y apenas podía moverse. Evelyn caminó un rato y, de repente, oyó un sonido débil, como alguien pidiendo ayuda. Se detuvo y escuchó. El sonido venía desde lo profundo del bosque. Evelyn se movió con cautela en esa dirección, abriéndose paso entre la espesa maleza. Finalmente, vio una zona pantanosa cubierta de musgo y juncos. A pocos metros, divisó una figura. «Scott», gritó Evelyn. «Ayuda», gimió el chico. Había dolor en su voz. Evelyn miró rápidamente a su alrededor, intentando encontrar algo para sacarlo del pantano. «Scott, no te preocupes», gritó, tratando de tranquilizarlo. «Ya pensaré en algo». Vio una pequeña rama de árbol cerca del borde de la tierra firme y la levantó con cuidado, dirigiéndola hacia Scott. «Scott, agárrate». El primer intento no tuvo éxito, el segundo fue aún peor. La desesperación se apoderó de Evelyn, agravada por el temblor en sus manos. En el tercer intento, Scott logró agarrarse firmemente a la rama. «Tira de mí», gritó, intentando salir del pantano. Evelyn luchaba por tirar de la rama hacia ella. El pantano era espeso y pesado, y los esfuerzos de la frágil chica parecían casi inútiles. «No puedo», gritó con desesperación. «No me dejes», rogó Scott desesperadamente. El sudor se mezclaba con las lágrimas que corrían por el rostro de Evelyn. Es fácil decir, «no me dejes». Ese día, hizo algo increíble, superándose a sí misma. Pasó al menos media hora antes de que Scott finalmente lograra salir del pantano. Estaba empapado y temblaba como una hoja por el frío. «¿Estás bien, Scott?», preguntó Evelyn, corriendo hacia él. «Creo que sí», respondió él, tiritando de frío. «Pensé que no lo lograría». Evelyn lo abrazó, intentando calentarlo con su abrazo. «Gracias, Evelyn», Scott la abrazó con fuerza a su vez. «Te debo la vida». Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. «Sabes, siempre me has gustado», susurró Evelyn. Scott miró sorprendido a su salvadora. En ese momento, Daniel y Nancy emergieron del claro. «Scott», gritó Nancy, corriendo hacia él. «¿Estás vivo?» «Sí, estoy vivo», respondió Scott con una sonrisa. «¿Qué me podría pasar?», dijo. «Evelyn me ayudó». Daniel y Nancy suspiraron aliviados. «Bueno, nos hemos quedado sin sopa de setas y tampoco pescaremos nada para el guiso», dijo Nancy, intentando aligerar el ambiente. Scott y Evelyn se miraron con una sonrisa tímida, dándose cuenta por primera vez de que su historia compartida, que acababa de comenzar, era lo único que importaba. En ese bosque, durante el viaje estudiantil, se encontraron. Después de estar un rato juntos, la joven pareja se tomó de la mano y caminaron por el bosque con sus amigos. Las sonrisas en los rostros de Scott y Evelyn decían más de lo que las palabras jamás podrían expresar sobre su felicidad. 7 meses después, se casaron. La boda fue sencilla.
Evelyn llevaba un vestido de satén blanco y Scott un traje ligero. Con solo unos pocos invitados, un pequeño restaurante acogedor y un modesto ramo de margaritas delicadas que el novio le entregó a ella entre la música alegre de la orquesta, fue un día perfecto. «Hoy te ves más hermosa que nunca», le susurró Scott, mirándola a los ojos. «Y tú eres mi favorito», le respondió ella con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Bailaron tomados de la mano, sintiéndose como las personas más felices del mundo. En ese momento, Scott y Evelyn estaban seguros de que su amor era eterno. La madre del novio, Margaret, se destacó entre los demás invitados con su vestido de terciopelo con un profundo escote. Todos notaron su llamativa apariencia, especialmente cómo lucía con orgullo sus joyas, collares de perlas y pendientes en forma de lirio. Margaret siempre había disfrutado de la atención y sabía cómo atraerla. Ese día parecía irradiar felicidad y parecía aún más complacida por su hijo que él mismo. Inmediatamente después de la boda llegó la luna de miel, llena de romance y ternura. Pasearon por los parques, fueron al cine, cenaron en cafés acogedores y simplemente disfrutaron de la compañía del otro. Para Evelyn y Scott, la vida parecía un cuento de hadas, libre de problemas y dificultades matrimoniales. Desafortunadamente, la difunta madre de Evelyn ya no podía compartir su alegría, ya que había fallecido 3 años antes. Aunque Evelyn aún tenía el apartamento de sus padres, su suegra insistió en que los recién casados lo vendieran y compraran una casa juntos. A Evelyn le entristecía sinceramente la idea de separarse del pequeño apartamento ubicado en el corazón de la ciudad, pero Margaret estaba acostumbrada a salirse con la suya y siempre insistía en lo que quería. Si Evelyn hubiera sabido lo que vendría, nunca habría aceptado este plan. Como Oscar había terminado sus estudios en economía, su trabajo estaba relacionado con los negocios y todo lo que los rodeaba. Cambió de empresa varias veces antes de establecerse en una que vendía equipos médicos extranjeros. Evelyn, por otro lado, tuvo una elección más sencilla para su trabajo. Sin pensarlo mucho, se dirigió a la escuela local situada cerca de la casa que habían adquirido. Como todos los trámites y arreglos fueron gestionados por Margaret, Evelyn se sintió tranquila y pudo concentrarse en su trabajo tanto como necesitaba. Scott pasaba largas horas en la oficina, cada vez más inmerso en el mundo de los negocios. Como resultado, Evelyn pasaba la mayor parte de su tiempo con su suegra, pasando las noches juntas viendo series triviales de televisión. Naturalmente, esto solo era posible los fines de semana, cuando Evelyn no estaba enterrada bajo una pila de cuadernos de estudiantes por calificar. «Estás tan apegada a esa escuela, Evelyn. Te lo digo, no te va a traer nada bueno», dijo Margaret con desdén, insinuando que su nuera debería abandonar la enseñanza y dedicarse a los negocios, como su hijo. «Margaret, no pasé todos esos años estudiando educación solo para dejarlo. Me encanta trabajar con niños. Disfruto impartirles conocimientos», respondió Evelyn, tratando de mantener sus emociones bajo control. Pero convencer a su suegra era imposible. Margaret estaba acostumbrada a tener el control y rara vez hacía concesiones. Como mujer intransigente, Margaret había divorciado a su esposo hacía 15 años, dejando a Scott sin un padre. No es que el esposo de Margaret fuera particularmente malo, sino que el problema radicaba en su necesidad de dominar a todos a su alrededor. Al principio, Evelyn soportó las explosiones de su suegra, intentando no dejarse afectar por las críticas. Si no limpiaba bien los pisos o los platos un día, arruinaba un mantel favorito al siguiente, o incluso levantaba sospechas sobre su fidelidad conyugal unos días después, Margaret siempre encontraba algo de lo que quejarse. Incluso si Evelyn hacía todo bien, siempre habría algo para criticar. Evelyn soportó esto durante mucho tiempo, hasta que finalmente se arriesgó a quejarse con su esposo. Desafortunadamente, ese fue su error. Scott no solo no reprendió a su madre, sino que también la apoyó, creyendo que tenía razón. «Tienes que entender, mamá me crió sola, así que le debo todo lo que tengo. Si me hubiera quedado con mi padre,
probablemente estaría trabajando como un obrero de fábrica ahora, rompiéndome la espalda para algún jefe, dijo él. La mención de la fábrica atravesó el corazón de Evelyn. Su padre había muerto en la fábrica, y su partida temprana dejó una herida dolorosa e incurable en el corazón de su madre. El tiempo pasó, y la relación entre Evelyn y su suegra empeoraba cada día. Evelyn sabía que millones de mujeres en todo el mundo enfrentaban problemas similares con sus suegras, pero saber esto no hacía su vida más fácil. Alrededor de 3 años después de casarse, Margaret comenzó a insistir en un tema doloroso, afirmando que Evelyn era infértil y que no podía darle el heredero que tanto deseaba. Para Evelyn, esto fue un golpe. Margaret sabía perfectamente que ella y Scar habían estado haciendo todo lo posible por lograr un embarazo, pero los médicos seguían encogiéndose de hombros, señalando un problema u otro cada vez. La joven pareja se sometió a numerosas pruebas y análisis, pero todo fue en vano. Según los médicos, Evelyn no era infértil. Algunos expertos médicos incluso sugirieron que la pareja simplemente podría ser incompatible, algo raro pero no imposible. Para entonces, Scar estaba muy influenciado por su madre y no estaba dispuesto a escuchar a nadie cuya opinión contradijera a la de Margaret. Evelyn, por su parte, intentaba encontrar consuelo en su trabajo, que se había convertido en su único rayo de esperanza. A veces aceptaba dirigir programas extracurriculares solo para pasar menos tiempo en casa, donde su suegra la esperaba con sus constantes críticas y reproches. Cuando llegó el divorcio, Margaret fingió que la casa había sido comprada con el dinero de Scar y que Evelyn no tenía ningún derecho sobre ella. Mi hijo tiene un negocio y gana una cantidad decente, así es como compramos la casa. ¿Qué podrías haber ganado tú con la venta de tu apartamento? Probablemente ni siquiera tenía renovaciones. Tal injusticia hizo que los ojos de Evelyn se llenaran de lágrimas. Apartando un montón de tareas escolares, salió afuera para tomar aire fresco. Las lágrimas la ahogaban, dificultándole concentrarse en corregir los trabajos. ¿Cómo había cambiado Scar, quien una vez fue un hombre amable y caballeroso, en un tirano del hogar que pasaba semanas enteras de viaje por negocios? Y cuando volvía a casa, se comportaba como si Evelyn no fuera su esposa, sino una sirvienta. Al principio, ni siquiera pensaba en el divorcio, creyendo que eventualmente lograría llevarse bien con su suegra y convertirse, si no en la nuera amada, al menos en la primera y única. Pero cuando Evelyn descubrió que Scar la engañaba durante sus viajes de negocios, fue un golpe devastador. El olor a perfume de mujer y las manchas de lápiz labial en su camisa hablaban más que cualquier palabra, y sus excusas parecían aburridas y absurdas. Inicialmente, Evelyn trató de creerle, pensando que todo era un malentendido. Las manchas de lápiz labial provenían de un abrazo casual durante una reunión de negocios, no de una noche de pasión. Pero las cosas habían ido demasiado lejos, y Evelyn se dio cuenta de lo profundamente engañada que había estado. Todos los intentos de confrontar a su esposo resultaron inútiles. Scar se encerraba en sí mismo, se iba a otra habitación y, a veces, desviaba la conversación para que Margaret aprovechara la oportunidad de desahogar su enojo con su nuera. «Scott, no puedo más. Voy a pedir el divorcio», anunció Evelyn una mañana durante el desayuno. La confesión no fue fácil para ella, esto era evidente por el sonrojo brillante que apareció en sus mejillas. «¿Estás diciendo que vas a pedir el divorcio? ¿No estás siendo un poco ambiciosa, querida? ¿Para qué necesitas un divorcio? ¿Esperas reclamar la mitad de la casa? Olvídalo, no conseguirás nada de él», escupió Margaret con malicia. Evelyn se puso pálida. ¿Has olvidado que esta casa también es mía? Contribuí con la mitad de la suma proveniente de la venta del apartamento de mis padres, que, por cierto, estaba en el centro. Ya entonces valía una buena cantidad y ahora vale aún más. Margaret mordió su labio y la miró con desdén. Ten cuidado, Evelyn, o podrías arrepentirte. No te metas conmigo, si digo que la casa es mía, entonces es mía y eso es definitivo. Y si intentas causar problemas,
Contrataré abogados que te harán parecer culpable. Verás, terminarás pagando a Scar una compensación por los años que pasó contigo, y sus honorarios también correrán por tu cuenta. Las lágrimas brillaban en los ojos de Evelyn. No podía creerlo. ¿Cómo podía el hombre al que había salvado del pantano convertirse en un monstruo moral que solo se preocupaba por sí mismo y la comodidad de su madre? A pesar del ataque de Margaret, Evelyn no se desanimó y ese mismo día consultó a un abogado. Desafortunadamente, no sabía que Margaret ya había planeado sus próximos movimientos y se estaba preparando para dar una sorpresa que dejaría a Evelyn tambaleándose por un largo tiempo. Todo esto pasó por la mente de Evelyn durante los 15 minutos que pasó en su aula. Las olas de recuerdos amenazaban con arrastrar a la joven profesora, pero ella sacudió la cabeza y apartó la visión intrusiva. A pesar de todo, tenía una clase por delante que debía impartir adecuadamente. Después de todo, enseñar es una profesión donde no puedes permitirte mostrar tus emociones en público, debes enseñar e impartir conocimientos a los niños sin importar nada. Afortunadamente, la clase de 7º grado salió espléndidamente hoy. Los estudiantes estaban bien preparados y respondieron las preguntas de manera clara y precisa. Incluso aquellos que siempre habían luchado con malas calificaciones lograron obtener notas sólidas hoy, lo que trajo alegría no solo a sus padres, sino también a Evelyn. Desafortunadamente, hacia el final de la lección, una de las chicas, Caroline, se enfermó y Evelyn tuvo que llamar a un médico. Resultó que la niña había desarrollado una fiebre alta debido a una severa alergia a una de las plantas con flores. Identificar el alérgeno resultó bastante difícil, por lo que el médico tuvo que usar un antihistamínico. Mientras tanto, Evelyn estaba llamando a los padres de Caroline para que vinieran a recogerla y el resto de la jornada laboral transcurrió sin incidentes. Resultó que el día pasó bastante rápido, lo cual complació a Evelyn. Como era su costumbre, la joven profesora siempre salía entre las últimas para evitar el aglomeramiento con los estudiantes y disfrutar de un poco de tranquilidad. Para su sorpresa, al salir, Evelyn vio a su reciente conocido, Timothy, de pie frente a la escuela. Estaba saludando a un niño de unos 10 años que llevaba algunos folios y papeles. Evelyn recordó que Timothy había mencionado que su hijo estaba estudiando a distancia y, ocasionalmente, llevaba tareas completas a la escuela para su evaluación. Parecía algo bastante ordinario. El aprendizaje a distancia es permitido hoy en día y cualquiera puede optar por él si es necesario. La clave es tener la capacidad para manejar el material. Sin embargo, a medida que Evelyn miraba más de cerca, una sensación inquietante la invadió. Se dio cuenta de que el niño, el hijo de Timothy, era en realidad el mismo niño que había entregado una nota al juez. Ahora entendía por qué el niño había estado ausente cuando Timothy esperaba ansiosamente su regreso. Al ver a Evelyn desde la distancia, el hombre sonrió y, manejando su silla de ruedas, se apresuró hacia ella. «No esperaba verte de nuevo hoy. ¿Enseñas a mi hijo?», preguntó, pero Evelyn sacudió la cabeza. El rostro del niño le resultaba desconocido, y probablemente estaba recibiendo clases de inglés y literatura por parte de otro profesor. Después de todo, había varios otros profesores en la escuela cuya conocimiento y habilidad eran tan buenos como los de Evelyn. Sin embargo, el niño claramente la reconoció y parecía notablemente avergonzado. Se acercó a la silla de ruedas de su padre y bajó la cabeza, sintiéndose culpable. Evelyn sonrió y luego preguntó: «¿Vas a decírmelo tú mismo o debería decepcionar a tu padre?». Timothy se tensó visiblemente y miró ansiosamente a su hijo. Walter sacudió la cabeza. «No lo perturbes, te diré todo. Yo fui quien llevó la nota al juez hoy para probar tu inocencia. Hace unos días, tu esposo Scott me pidió que entrara a tu casa por una ventana y escondiera una caja en el armario. No sabía qué había en la caja, pero este hombre me prometió buen dinero y ayuda con la operación de mi padre. Al principio pensé que era una broma, pero hice lo que me pidió. Tu apartamento está en la planta baja, así que abrí la ventana en silencio y entré.
No tardé más de 5 minutos. La confesión dejó a Evelyn en shock. En ese momento, se dio cuenta de lo que realmente había sucedido. Mientras ella se había estado atormentando sobre cómo la caja supuestamente robada había terminado en su apartamento alquilado, la verdad era bastante simple. Scott había encontrado al niño en la calle, ofreciéndole algo de trabajo. El plan era directo, Walter era el candidato ideal para el trabajo. Si el niño hubiera sido atrapado, no podría haber sido enviado a la cárcel o a un centro de detención juvenil debido a su edad. Además, su pequeño tamaño facilitaba que se deslizara por la ventana y escondiera la caja en el armario. Lo más doloroso era que el niño ni siquiera se dio cuenta de que estaba cometiendo un crimen. Pensaba que solo estaba preparando una sorpresa para una dama desconocida. Lamentablemente, esa sorpresa se convirtió en un caso judicial que amenazaba con manchar la reputación de Evelyn en toda la ciudad. Bueno, hijo, dijo Timothy, realmente metiste la pata. Dios, estoy tan avergonzado. Ni siquiera puedo mirarte a los ojos. Timothy susurró con frustración, agarrando las ruedas de su silla de ruedas. Es una vergüenza, ¿qué puedo decir? Pero Evelyn no juzgó al niño. Walter, no te preocupes, todo estará bien. Si te hubiera reconocido en la corte, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Y como estudias principalmente en casa, probablemente no noté tu cara. ¿Qué debemos hacer ahora? El niño preguntó tímidamente, esforzándose por contener las lágrimas. No quiero ir a la cárcel. Evelyn sonrió de manera tranquilizadora. Creo que lo mejor ahora es ir a la policía y contarles todo tal como es. ¿Y qué escribiste en esa nota? Preguntó Evelyn. Walter sollozó y respondió en voz baja. Mi conciencia comenzó a molestarme cuando supe que iba a haber un juicio. Me sentí avergonzado, así que escribí una nota al tribunal diciendo que no eras culpable y que alguien había plantado la caja en tu casa. Timothy sacudió la cabeza en resignación. Sabía que la nota por sí sola no serviría como testimonio en la corte. Sin embargo, si Walter iba a la policía conmigo de inmediato, podrían evitar que Evelyn fuera a juicio. Para apoyar al padre del niño, Evelyn colocó una mano en el hombro de Timothy y dijo animadamente: No te preocupes, todo estará bien. Y tu hijo es simplemente maravilloso. Ni siquiera tuvo miedo de entrar a mi apartamento para ayudarte. Un hijo así es realmente valioso. Las palabras de Evelyn trajeron una cálida sonrisa al rostro de Timothy. Unos minutos después, el trío se dirigió a la comisaría de policía más cercana para dar sus declaraciones. Naturalmente, la policía no tuvo razones para dudar de la sinceridad de las palabras del joven Walter, especialmente con la nota de apoyo que había escrito al tribunal. Ese mismo día, se abrió un caso de fraude y difamación contra Margaret y su hijo Scott. Al cabo de aproximadamente un mes, tuvo lugar una segunda sesión en la corte. Esta vez, la acusación se dirigió a la suegra y al esposo, quienes, al admitir su culpabilidad, fueron condenados a pagarle a Evelyn la mitad del costo de la casa. Además, la pareja criminal tuvo que compensar los daños morales, que ascendieron a la misma suma. Con una sonrisa mental de triunfo, Evelyn le guiñó el ojo a Timothy en su silla de ruedas, sabiendo que él no tenía idea de cómo planeaba gastar el dinero. 5 semanas después, Timothy se sometió a la cirugía, la cual Evelyn financió por completo. Walter estaba encantado y abrazaba a la joven profesora, llamándola mamá Evelyn. Ella sonrió y le dijo que era un pequeño bromista. Como se suele decir, en cada broma hay una pizca de verdad, y esa verdad se hizo evidente 6 meses después, cuando Timothy y Evelyn unieron sus vidas en una emotiva ceremonia. Walter estaba especialmente feliz, ya que sus amigos lo envidiaban por tener ahora a una profesora como madre. La familia también esperaba una nueva incorporación.